con ustedes estos temas tan importantes del derecho corporativo, ¿no? Y a todas las personas participantes de este webinar, ¿no? De estar un sábado en la tarde-noche aquí compartiendo esos temas de derecho siempre es alentador. El día de hoy, voy a compartir ahorita mi pantalla, no sé si es posible para hacer la presentación, ¿no? El día de hoy vamos a tratar un tema, digamos, introductorio al derecho societario, ¿okay? Básico para poder ir iniciándonos en este curso tan interesante, ¿no? En el cual vamos a revisar. Me gustaría saber si la mayoría de ustedes está actualmente en la universidad, ya ha llevado este curso, o recién es la primera vez que tienen una introducción al derecho societario, para ver cómo más o menos va a ser el desarrollo de esta sesión. Hay de todo, Stephanie. Hay estudiantes, hay algunos abogados, hay estudiantes que ya han llevado el curso, pero lo más importante es que algunos ya han leído los materiales. Genial. Entonces, ¿pueden visualizar las PPTs? Correcto. Perfecto. Como bien mencionaron, yo soy Stephanie Pariona. Quizás ahí figure otro nombre porque por las fallas técnicas he tenido que cambiar de laptop de manera urgente, ¿no? Como ya todos de una u otra forma tenemos un conocimiento cercano respecto a qué es el derecho societario, qué estudia el derecho societario, ¿no? Podemos usar esta primera PPT bastante rápida. El derecho societario es una rama del derecho privado, ¿no? Que regula principalmente la sociedad. Y este va a ser el tema central de esta primera presentación. ¿Cuál es el concepto de la sociedad? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la sociedad? ¿Qué diferencias hay entre la sociedad y la empresa? Si es que hay alguna diferencia, si es que es lo mismo, la naturaleza jurídica de la sociedad, ¿no? Y en general la regulación de nuestro país, que es la Ley General de Sociedades. A lo largo de todo el taller de derechos societarios, ustedes van a desarrollar toda la Ley General de Sociedades, comenzando por las reglas generales a todas las sociedades. Como todos sabemos, nuestra Ley General de Sociedades regula 7 tipos de sociedades y cada una de estas va a ser desarrollado a lo largo del taller. El día de hoy, en esta primera pincelada respecto al curso de Derecho Societario, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en el tema teórico respecto a la sociedad. Nuestra Ley General de Sociedades define a la sociedad, si es que la define realmente, ¿no? Como quienes constituyen la sociedad. ¿Ok? Segundo. La Ley General de Sociedades, decíamos, define a la sociedad en su artículo 1 como quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. De una lectura de este primer artículo de la Ley General de Sociedades, observamos que realmente no se define cuál es la naturaleza jurídica de la sociedad en nuestra Ley General de Sociedades. Por el contrario, simplemente podemos encontrar algunas características básicas que deben cumplir toda sociedad. La primera característica es una pluralidad, ya que el artículo 1 habla de quiénes, es decir, que una sociedad no puede estar constituida únicamente por una persona, sino que requiere de una pluralidad. Nuestra segunda característica es el aporte de bienes o servicios, ¿no? Ya que esto es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Y como tercera característica tenemos el ejercicio de actividades económicas. Todos sabemos la sociedad es una persona jurídica, ¿no? La cual viene a ser un marco mucho más grande y que se diferencia o se dividen en 2 tipos, aquellas que tienen la necesidad de tener lucro y quienes no. ¿Quiénes son las sociedades que tienen lucro? Aquellas que están, perdón, ¿quiénes son las personas jurídicas que tienen lucro? Las sociedades. ¿Y quiénes son las personas jurídicas que no tienen esta finalidad de lucro? Son aquellas que están reguladas en el Código Civil. Las asociaciones,
¿no? Las fundaciones, que definitivamente se van a diferenciar de la sociedad por este principal objetivo, la necesidad de generar un tipo de lucro. Entonces entramos a uno de los puntos más discutidos, ¿no? A nivel doctrinario, a nivel teórico, respecto a la sociedad. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿No? ¿Qué es la sociedad? ¿Es un contrato? ¿La sociedad es una organización? ¿Es una empresa? ¿No? ¿Cómo podemos definir a la sociedad? Esta discusión viene desde hace muchos años, ¿no? Dado que la nueva Ley General de Sociedades prefirió omitir esta definición, lo cual me parece bastante práctico, ya que es un tema bastante teórico, el tema de la naturaleza jurídica. Sí es importante tener una postura, ya que en función a ella se puede desarrollar temas legislativos, por ejemplo. En el tema de la naturaleza jurídica, nosotros podemos encontrar, ¿no? Tres perspectivas diferentes. La sociedad como empresa, la sociedad como persona jurídica y la sociedad como contrato, que es una de las posturas más fuertes a nivel nacional e internacional. Bajo la óptica de la primera perspectiva, entendemos que la sociedad nace de la actividad creadora del empresario. El empresario, que puede ser entendido como un ente colectivo o como un ente individual, ¿no? ¿Quién es el empresario? Es quien organiza diversos factores de producción. Esta es una teoría un poco, o que involucra bastantes términos económicos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de la producción? El capital y el trabajo. Con la combinación de ambos factores, adecuadamente, se va a poder constituir una empresa. Si continuamos con la idea de que el empresario se maneja de manera individual, estamos hablando de una empresa individual de responsabilidad limitada o simplemente una persona natural con negocio, ¿no? Y si estamos hablando de una colectividad, más de dos, ¿no? Nos encontramos frente a la constitución de una sociedad. Entonces, se puede afirmar que bajo esta perspectiva de sociedad como empresa, existe una diferencia. No toda empresa es una sociedad, pero sí toda sociedad es una empresa, ya que la empresa está definida como el desarrollo de actividades económicas. La empresa viene a ser el género y la sociedad es una especie. Toda sociedad necesariamente va a importar una organización empresarial, mas no toda empresa es una sociedad. Este punto es bastante importante, ya que muchos lo confunden a lo largo del desarrollo de los temas societarios. Siempre se habla de empresa cuando se quiere hacer referencia a una sociedad y no necesariamente de manera correcta. La segunda perspectiva de sociedad como persona jurídica, ¿okay? Existen bastantes doctrinas respecto, con posiciones divergentes respecto a la naturaleza del acto que va a dar origen a la sociedad mercantil. ¿Cómo se origina? El nacimiento de la personalidad jurídica. Esta discusión, como mencionábamos, cobra importancia al momento de que el legislador va a plasmar una posición en los dispositivos legales, al momento de regular, principalmente, porque es un tema bastante teórico, ¿no? Pero también es importante conocer cuáles son estas teorías. Tenemos la primera teoría, que es la del acto constitutivo, en la cual señala que existen dos tipos de actos negociables de derecho: aquellos que dan lugar a operaciones económicas, de las cuales van a surgir obligaciones cuyo cumplimiento produce la extinción del acuerdo, y aquellos en virtud de los cuales aparece la constitución de una colectividad. Por ejemplo, en el caso de un contrato de prestación de servicios, en el momento que el locador cumple con la función que le han encargado, este contrato estaría por terminado. O igual en el caso de la compraventa, en el momento que se hace la transferencia de este producto que se está vendiendo, el contrato estaría finalizado, que es el primer caso. Mientras que en los contratos constitutivos, como en el caso de en las constituciones de sociedades, la firma del contrato, por el contrario, en lugar de finalizar esta relación que pueda haber, va a dar inicio a una nueva relación. Estos últimos actos, ¿no?, son los que se oponen a los contratos, por lo que, según los defensores de la teoría, de esa teoría de acto constitutivo,
hablan de que no estamos netamente en un tema de que la sociedad no es netamente un contrato, ya que difiere, por más de que el acto constitutivo sea una firma de un contrato, no tiene la misma naturaleza como habíamos visto en el caso de la compraventa. Entonces no pueden denominarse, según los teóricos de la teoría del acto constitutivo, no puede denominarse a la sociedad como contratos, y ellos lo califican como actos constitutivos. ¿Cuál es la base de esta teoría? Bueno, la base de esta teoría radica en que el acto que da origen a un nuevo sujeto de derecho, como es la sociedad, ¿no? Es un acto constitutivo social unilateral, que no se configura como un contrato, sino como una nueva categoría de acto jurídico, distinguiendo principalmente el contrato por el tema de que no es un acuerdo entre partes, sino es de que unilateralmente yo decido constituir esta empresa, por más que pueda hacerlo con una o más personas. Otra teoría bastante fuerte en nuestra doctrina es la teoría del acto complejo, ¿no? En la cual se desconoce cualquier vinculación del acto social, del acto de la constitución de la sociedad, ya, con los contratos. Ellos también desvinculan el tema contractual, y en esta corriente doctrinaria señalan que el acto que da origen a la sociedad es una declaración por la cual los contratantes pierden sus voluntades individuales para quedar sujetos a la voluntad del nuevo ente creado, que viene a ser la sociedad. Esta declaración solo surte efecto en los contratantes originales, y en el caso de las sociedades que van a poder generar nuevos socios o nuevos accionistas, ¿no? Como que pierde un poco de fuerza. Otra teoría es la teoría institucionalista, ¿no? En la cual se asigna a los suscriptores de capital social, a los socios fundadores, a los accionistas fundadores, el rol de simple adherentes, ¿no? A través de una declaración de voluntades, es que en la que se privilegia un interés superior. ¿Cuál es este interés superior? El interés social, sobre el interés de los que formaron. La voluntad de las partes que suscriben el acto social, el originario, el estatuto social, ¿okay? Va a quedar relegada a segundo plano, prevaleciendo una voluntad del Estado como creador de las reglas del juego, ¿no? Esta teoría aplica un poco para el tema de las empresas del Estado. Finalmente, tenemos como unas teorías más fuertes en nuestra doctrina, que es la teoría contractualista, bajo la cual se entiende que las sociedades como contratos, a través de dos tendencias. La primera de esas tendencias se trata de explicar la naturaleza jurídica del contrato social como un contrato sinalagmático. Y la segunda, que encuentra a la naturaleza en un contrato bilateral especial. En efecto, algunos autores presentan al contrato de sociedad como un contrato sinalagmático. ¿Qué significa eso? En virtud del cual coexisten una serie de prestaciones recíprocas, ¿no? ¿Esto en qué se basa? De que no necesariamente hay un único objeto, sino de que van a haber varios tipos de implicaciones al momento que nosotros constituimos a una sociedad. La teoría contractualista, si bien es cierto, reconoce la diferencia que existe entre los contratos clásicos, los contratos que están regulados y este tipo de contratos que constituyen una sociedad, pero más allá de estas diferencias que pueden haber, igual siguen reconociendo que cada acto dentro de una sociedad representa un contrato. Desde el pacto social, ¿no?, al objeto social, y en general todo tipo de relaciones y consideraciones que puedan traer luego en el desarrollo de la empresa. Ahora, esta teoría tiene como efectos que un contrato de este tipo agotaría entre los socios suscriptores de este y no serían aplicables para futuros adherentes del mismo. Es decir, como es un único contrato de la Constitución, todos los demás accionistas que puedan venir no estarían dentro de este contrato realmente, porque no estarían firmando este pacto social. Esa es una de las principales formas de refutar a esta teoría contractualista.
Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna consulta para poder desarrollar más algunas de esas teorías que son bastante doctrinarias, ¿no? Quizás no tan prácticas, pero que siempre es importante tenerlas en la mente para poder seguir desarrollando los temas de sociedades. ¿Ninguna pregunta? Perfecto. ¿Cuáles son los caracteres esenciales de la sociedad? Como bien habíamos mencionado del concepto que nos da la Ley General de Sociedades, en su artículo 1, podíamos encontrar las principales características de la sociedad, ¿no? Más allá de las teorías de cuál es la naturaleza jurídica de la sociedad, es importante conocer cuáles son las características que debe tener una sociedad. Creo que haya quedado bastante claro la diferencia entre una empresa y una sociedad, que por más que muchos de nosotros usemos el mismo término para hacer referencia a ambas definiciones, estábamos hablando de la empresa como el término genérico y la sociedad como el término específico, ya que pueden existir empresas unipersonales, mientras que la sociedad siempre va a ser con muchos más participantes. Entonces, esta es nuestra primera característica, el animus societatis. ¿Qué es el animus societatis? ¿No? O como quizás algunos otros lo llaman, que es el fenómeno asociativo. Citando al tratadista español Joaquín Garrigues, quien considera el fenómeno asociativo como uno de los principales caracteres de nuestro tiempo, ¿no? Este jurista destaca que la tendencia de las personas naturales es la agrupación, y no solamente la agrupación, sino la constitución de personas jurídicas, quienes persiguen fines culturales, políticos, deportivos, religiosos y de toda índole. Dentro de ellos también aquellos que van a buscar propósitos netamente económicos, como es el caso de las sociedades. Entonces, esta intención de agrupar personas es una de las características de la sociedad, porque no va a existir una sociedad con un solo accionista o con un solo socio. Todas las sociedades deben tener como mínimo, según nuestra Ley General de Sociedades, 2 accionistas. ¿Qué pasa si la sociedad pierde un accionista durante su desarrollo? Pues, como más adelante lo van a ver, la Ley General de Sociedades les otorga un plazo de 6 meses para poder regularizar este tema de la ausencia de la pluralidad de socios. Si ese plazo culmina y no se ha podido regularizar el tener más de 2 accionistas o 2 accionistas, ¿no? Automáticamente estamos ante una sociedad que de pleno derecho se debe extinguir. Así de importante es esta característica de la pluralidad de socios. Es decir, que no podemos concebir la idea de una sociedad de una sola persona. Otra característica importante de la sociedad es el aporte de capital. Como también veíamos el concepto de la Ley General de Sociedades, señala que los accionistas o socios van a convenir en aportar bienes o servicios. ¿Todas las sociedades pueden aportar bienes o todas las sociedades pueden aportar servicios? No. Cada tipo de sociedad va a tener sus características. Y como bien digo, en clases más adelante van a poder desarrollar la característica de cada tipo de sociedad. Es importante saber que en las sociedades se requiere un aporte por parte de las personas que van a ser dueños de las sociedades. A diferencia, por ejemplo, del caso de las asociaciones, donde más allá del aporte que puedan dar, todos los socios de una asociación siempre van a tener un voto por igual. Entonces, en estas tipos de personas jurídicas no lucrativas, como las asociaciones, no es tan importante el aporte de los bienes o servicios que van a dar a la asociación, ya que cada quien va a tener de igual manera un voto. Mientras que en el caso de la sociedad, el aporte es tan importante porque te va a dar el poder a cada accionista y va a dar el porcentaje de participación que tiene el accionista en la sociedad.
En el caso de las sociedades anónimas, por ejemplo, es la cantidad de acciones que te va a dar. Siempre va a ser proporcional al aporte que ha entregado el accionista. En una sociedad anónima cerrada, con dos accionistas, que tiene un capital social de 100 soles y cada uno de los accionistas ha dado 50 soles, tenemos accionistas que van a tener la misma participación, porque ellos van a ser dueños de la sociedad en función al aporte que han entregado. En este caso, en el caso de las sociedades anónimas, solamente se aceptan aportes de bienes, ¿no? Que pueden ser monetarios o no monetarios, pero solamente es aportes de bienes. Mientras que, como les comento, en el tema de una asociación, no importa si una persona da el 90% de aportes y la otra persona simplemente da el 10%, ambos van a poder votar de igual manera. En las sociedades no. Aquí va a tener más votos o va a tener más control quien tenga mayor participación en la sociedad. Por eso que es bastante importante esta segunda característica respecto al aporte al capital, que puede ser, como bien les comentaba, en bienes, ¿ya? O en servicios. Esto va a variar de acuerdo a cada tipo de sociedad que más adelante van a poder desarrollar detalladamente según cada sociedad. Como les decía, de ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas, que son las más conocidas, ¿no? Siempre va a ser aporte de bienes. Mientras que en otras tipos de sociedades, como en el caso de las sociedades civiles, responsabilidad limitada, se puede hacer un aporte de servicios. Yo soy abogada y quiero constituir un estudio de abogados con no sé, mi compañero Gerardo Pajares, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a aportar nuestros conocimientos al estudio. No necesariamente va a haber un aporte de capital social, sino que va a valer nuestro conocimiento, los clientes que vamos a traer, es suficiente para poder constituir nuestra empresa. Como tercera característica esencial de la sociedad es la responsabilidad compartida. Si bien es cierto, este tema de la responsabilidad también es particular de ciertas sociedades, no son todas las sociedades, es una de las características bastante esenciales en el tema de la sociedad, la responsabilidad limitada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que todos los accionistas, que todas las personas que forman parte de la sociedad son responsables de la sociedad, de esta persona jurídica que viene a formar un ente distinto. Sabemos que el accionista no es igual que la persona jurídica y que ambos están distinguidos. No sé si habrán podido revisar la lectura de Hammer, si no me equivoco. Él tiene una teoría bastante interesante, ¿no? En la cual, más allá de estas teorías que habíamos comentado respecto a la naturaleza jurídica de la sociedad, él menciona que lo importante no es la responsabilidad limitada en la sociedad, que esa no es la esencia, sino por el contrario, por lo opuesto de esta responsabilidad limitada. Entonces, antes de entrar más al desarrollo de esta teoría, ¿no? Vayamos a definir qué es la responsabilidad limitada. Como comentábamos, la persona jurídica o la sociedad en este caso, ¿ya? Al tener personalidad jurídica es distinto a los accionistas que van a formar parte de esta sociedad. Si yo firmo un contrato con, no sé, en este caso, Osorio Asociados, por ejemplo, que es una sociedad, ¿ok? No necesariamente estoy firmando contrato con los dueños de Osorio Asociados, sino estoy formando contratos con la persona jurídica Osorio Asociados, quien tiene autonomía, quien es distinto a las personas que forman parte o que son dueños de Osorio Asociados. Es importante esta diferenciación y este es el punto clave, uno de los puntos principales de la sociedad, la diferenciación que hay o que existe entre sus dueños y la persona jurídica representa. Muchos dicen que es una ficción jurídica porque en la vida real no podemos ver de manera tangible a la sociedad, pero sí existe de manera legal esta distinción respecto a los dueños y respecto a la persona jurídica o a la sociedad.
Y una de estas características de esta responsabilidad es de que los accionistas van a ser responsables solamente en virtud del capital o de los bienes que posee la sociedad, porque la sociedad, al ser un ente distinto, al ser un ente diferente al accionista, puede firmar sus propios contratos, puede adquirir sus propios bienes, puede contratar personal, puede realizar todo tipo de contratación. ¿Quién es el responsable? Es la sociedad, no son los accionistas. En algunos casos existe responsabilidad solidaria, principalmente en temas de compliance, en temas en los cuales puede haber un mal manejo de administración por parte de los accionistas o de la gerencia o de los directores, ¿no? Pero en principio esta distinción es bastante clara respecto a la sociedad y a sus accionistas. Entonces, en muchas de las sociedades tenemos este tema de la responsabilidad limitada, el cual significa que solamente la sociedad va a responder a todos estos contratos que pueda realizar con los bienes que posee. No pueden ir con los bienes de los accionistas. Es importante tener en claro de que todas aquellas sociedades que tienen responsabilidad limitada, como es el caso de las sociedades anónimas, ¿no? No se va a poder ir a atacar contra los accionistas. Entonces, en esta lectura que les comentaba, que es bastante interesante porque da una perspectiva diferente, lo que dice el autor es, no es la responsabilidad limitada lo más atractivo de la sociedad. Es decir, no significa de que al no poder ir contra los bienes del accionista, o sea, esta protección del patrimonio del accionista fuera de los aportes que ha realizado la sociedad, es el punto clave de la sociedad. ¿Qué dice el autor respecto al punto clave de la sociedad? Dice que es el opuesto. Es decir, que no pueden ir los acreedores del accionista contra la sociedad. Es otra manera, otra perspectiva de ver este tema de la responsabilidad. Si yo soy accionista de una empresa y la empresa es una empresa súper exitosa, por ejemplo, estamos hablando de Amazon ahora que el e-commerce está justo en su momento más top, ¿no? Soy accionista de Amazon, yo como, más allá de las acciones que tengo, no tengo otros bienes, no tengo bienes inmuebles, no tengo carros, no tengo ningún otro tipo de bienes. Mis únicos bienes son mis acciones, ¿ya? Pero la empresa es una empresa bastante rentable, ¿no? La cual tiene muchos bienes, bienes inmuebles, tiene carros, tiene un montón de bienes. Mis acreedores, o sea, las personas a las cuales yo, Stephanie Pariona, le debo, ¿ok? No pueden ir contra los bienes de la sociedad. En el peor de los casos, lo que podrían hacer estas personas acreedores, aquellos a los que yo les debo, es quitarme las acciones, pero no poder entrar a quitarle los bienes a la sociedad. Es otra perspectiva del tema de la responsabilidad limitada, y lo cual lo hace bastante interesante porque lo ve desde la perspectiva de la sociedad. Así como existe una protección del patrimonio del accionista, al ser distinto, también existe una protección del patrimonio en la sociedad, ya que los acreedores, los accionistas no van a poder ir a usar de estos bienes. Y finalmente tenemos como característica esencial de la sociedad el tema de la organización corporativa. ¿Qué significa? La sociedad, toda sociedad, de una u otra forma, como comentábamos, es una empresa, ¿no? Así que requiere de una organización que puede ser pequeña, ¿no? Como puede ser mucho más grande. Pero por más que sea pequeña, la misma ley general de sociedades te implica algunos órganos societarios que tiene que tener toda empresa. Una de ellas, que es la principal, es la Junta General de Accionistas, ¿no? La cual está conformada por todos los accionistas de una sociedad. Es el órgano supremo, es aquel que toma todas las decisiones, ¿no? Y luego tenemos un par más de órganos. ¿Cuáles son? El directorio,
que no es propio de todas las sociedades, solamente algunas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas cerradas, ¿no? Es optativo, va a depender bastante de los accionistas si desean o no tener directores, ¿no? Y finalmente, como tercer órgano societario, es la gerencia, que puede ser una sola gerencia general o varias gerencias. Entonces, esta estructura que ya te brinda la Ley General de Sociedades te da a detallar como una característica más que la sociedad va a requerir de una organización, a diferencia de una empresa individual de responsabilidad limitada que puede actuar únicamente con un dueño, que también es el gerente titular y es quien toma todas las decisiones. En el tema de la organización corporativa de la sociedad existe esta distinción. Quien toma decisiones es la Junta General de Accionistas, que va a ser el conjunto de todos los dueños de la sociedad, ¿no? Tiene el apoyo de la gerencia general y, de ser el caso, dependiendo de cada sociedad, del directorio. Esta estructura es otra característica principal de la sociedad y que ustedes más adelante en las siguientes sesiones van a desarrollar de manera bastante detallada. Ahora, un punto quizás diferente que me pareció interesante traerlo a flote el día de hoy, que estamos en una clase introductoria, es revisar algunos términos económicos que son bastante claves para el desarrollo del curso de Derecho Societario y que quizás no lo puedan ver más adelante porque no es tan legal, es mucho más económico, como les comento, que son los conceptos de costos de transacción y costos de coordinación. ¿Qué son los costos de coordinación? Los costos de coordinación son todos aquellos gastos, ¿no?, que se van a analizar en interno para determinar la viabilidad de producción de los bienes y servicios de una sociedad o en una empresa, ¿no? Estos términos económicos sirven para ambos, en general para el tema empresarial. Entonces, todos los costos de coordinación vienen a ser los costos de producción, por decirlo así. ¿Cuánto me cuesta generar el bien que voy a producir? ¿Cuánto me cuesta generar el servicio que voy a ofrecer? ¿Esto es viable? ¿No es viable? ¿Es rentable? ¿No es rentable? ¿No? Es un tema bastante económico, financiero, y que de una u otra manera está más vinculada a la actividad empresarial. Sin embargo, tenemos otro tipo de costos, ¿ok? Que no son netamente o que no están relacionados directamente con la producción de los bienes y servicios, que son los costos de transacción. ¿Qué son los costos de transacción? Los costos de transacción que quizás más adelante van a escuchar cuando vean temas de reorganización societaria o quizás cuando vean temas de fusiones, adquisiciones, ¿no? Cuando también, por ejemplo, justo creo que se me pasó comentarles antes, dentro de las características de la sociedad que veíamos que era importante el tema del fenómeno asociativo, ¿no? Y nos preguntábamos por qué las personas se quieren asociar, cuál es la finalidad. La primera finalidad es la sinergia, y este término lo van a usar, lo van a escuchar cada vez que hablemos de sociedad, cada vez que hablemos de empresa, cada vez que hablemos quizás de reorganización societarias, ¿no?, de adquisiciones, de fusiones. La sinergia significa o es el fenómeno por el cual el resultado de una suma no va a ser igual a la suma de sus partes por individual. Es decir, que si yo tengo una empresa A que me genera una rentabilidad del 10% y tengo una empresa B que me genera una rentabilidad del 15%, ¿okay? Si yo sumo ambas empresas por individual, estoy hablando de una rentabilidad del 25%, 10 más 15. Sin embargo, si yo junto a ambas empresas, ¿okay?, ambas empresas que quizás están relacionadas porque están dentro de la misma línea de producción, o quizás me va a ayudar a abarcar el negocio de manera descentralizada, ¿no?, voy a poder reducir ciertos costos de negociación y va a hacer que la rentabilidad sea mayor. ¿Mayor a 25? Sí, mayor a 25. Entonces, esta unión que me va a ofrecer las dos empresas me va a implicar una sinergia, porque cuando yo una a estas empresas, o en este caso a dos socios, a dos accionistas,
a unirlos en una sociedad, ya no va a generar una rentabilidad de 10 o de 15, ni de 25, sino de 30, 35 e incluso hasta 40. Y ese diferencial es la sinergia. Es ese fenómeno que me va a permitir generar mucho más de lo que yo puedo hacer por separado. Y ese es el objetivo de generar una sociedad, de formar una sociedad, el poder generar un mejor resultado de lo que puedo hacer de manera individual. Entonces, dentro, así como el tema de sinergia, que también es un concepto económico, ¿no? Es importante conocer otros conceptos económicos que están bastante relacionados con el tema de una constitución de una empresa, y más que una constitución, con el desarrollo de la empresa. Como comentábamos, en el caso de los costos de coordinación, son los gastos del día a día de la empresa, los costos del día a día de la empresa, los cuales van a hacer viables la producción de los bienes y servicios, mientras que los costos de transacción son aquellos que van a poder permitir ver a la empresa como una alternativa al mercado. ¿Cuáles son estos costos de transacción? Son los costos o los gastos que pueden ser legales, que va a implicar llegar a una negociación, a un acuerdo. Estos costos pueden dividirse en 3 tipos de costos: de información, de negociación y de ejecución. Pero estos costos están relacionados de manera indirecta con el desarrollo del día a día de la empresa. Cualquier tipo de relación que pueda tener la sociedad siempre va a estar ligada con este concepto económico de costos de transacción. Vamos a tener que evaluar cuáles de estos, qué gastos de los que tengo planificados van a representar información para la empresa. Cuáles son, como en el caso de los abogados, los costos que me va a costar poder negociar algún tipo de relación de mi empresa. Y cuánto me va a costar poder ejecutar esta relación que quiero formar. Son conceptos económicos que me parecen bastante importantes, y por esto quería traerlos a flote el día de hoy para que lo tengan en su chip a lo largo del desarrollo de este taller de Derecho Societario. Bueno, por mi parte, no, hemos alcanzado la agenda, que era bastante corta, me dijeron media hora. Si tienen alguna pregunta o algo para poder profundizar, sería genial. Creo que hay una pregunta de Alex en el chat. La pregunta dice: ¿cómo se explica la existencia de una sociedad unipersonal bajo la teoría contractualista de la sociedad? Perdón, no escuché muy bien, por favor, ¿me puedes repetir? Hola Stephanie, ¿qué tal? La pregunta dice, ¿cómo se explica la existencia de las sociedades unipersonales que están de moda en países como Colombia o en otros países bajo la teoría contractualista de la sociedad que nos comentabas al inicio? Perfecto. Bueno, Alex, definitivamente, de una u otra manera, como comentábamos, cada una de estas teorías tiene sus falencias. Ninguna es, digamos, totalmente aceptada, y precisamente por ello existen bastantes tipos de posturas respecto a la naturaleza jurídica, ¿no? Es más, la teoría contractualista, si bien es la más aceptada, en tanto está demostrado o es innegable el tema de que el desarrollo de la sociedad desde su constitución está bastante relacionada con contratos, ¿no? La principal falencia que tiene esta teoría es de que el tipo de contrato o el que se desarrolla desde la constitución de la sociedad es distinto a los contratos típicos que se desarrollan en nuestro Código Civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta distinción es lo que de una u otra manera desencaja en esa teoría contractualista, ya que viene a ser una declaración unilateral del accionista de querer constituir la empresa. O sea, yo no voy a contratar con alguien, ¿ya?, para formar la empresa, sino son 2 personas que juntas quieren realizar un tema hacia todo un público en general. Entonces,
esta división no variaría mucho respecto a si son 2 personas o una sola, como es en el caso de las empresas unipersonales que se desarrollan en otros países, o en el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada que se desarrolla en nuestro país, ya que es igual una declaración unilateral de una persona que quiere constituir una sociedad para poder desarrollar sus actividades empresariales. Yo no le veo mucha variación porque, como te digo, en el tema de la constitución de la sociedad, pese a que sea a través de la teoría contractualista, siempre se enfoca o se reconoce que en estos casos de constitución siempre es una persona de manera unilateral la que va a reconocer el tema de constituir o de la voluntad de querer constituir una sociedad. Creo que hay otra pregunta. Voy a activar el audio de... Genial. Creo que piden explicar un poco más el tipo de costos relacionados al costo de transacción, si no me equivoco. O sea, quieren el desarrollo de los costos de los tipos de costos de transacción. Respecto al costo de información y al costo de negociación, un poco profundizar. Perfecto. Stephanie, ¿activaste tu audio? ¿Aló? ¿Hola? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Ok. ¿Cómo se estoy compartiendo la pantalla? No puedo ver. Sí, estás compartiendo pantalla. Ok. Stephanie, hay una pregunta más. Sí, perdón, parece que había... un segundo, primero terminamos con los temas de costos de transacción y luego podemos desarrollar la siguiente pregunta. Ok. Ok, perfecto. A ver, como comentábamos, los costos de transacción, ¿okay? Son los costos en los que se incurre para poder llevar a cabo una transacción de mercado, cualquiera sea esa transacción. Uno de los tipos de costos de transacción, ¿no? Cuáles, como comentábamos, los ejemplos que habíamos puesto era el costo de información, o también conocido como costo de búsqueda, ¿no? Son todos aquellos costos asociados a encontrar a los proveedores que le van a prestar este servicio que quiere contratar la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, investigar cuál es la idoneidad de este servicio, la confiabilidad del servicio, la disponibilidad, los precios,
siempre es importante y es una de las primeras etapas que tiene que hacer en cualquier tipo de relación que quiera contratar la empresa, ¿no? Habiendo averiguado este tema de la idoneidad, de la confiabilidad, de la disponibilidad, de los precios que puedan haber en el mercado, ya podemos pasar a una siguiente etapa, ¿no? Una etapa de negociación, y es aquí donde se vienen los costos de negociación. ¿Cuáles son ellos? Son aquellos costos, acá entran los costos legales, por ejemplo, ¿no? Que son los costos de negociar, de redactar los contratos, quizás los costos notariales en caso de algunos tipos de contratos formales que requieran un estatuto, o quizás firma legalizada, ¿no? O quizás contratar a un abogado para poder ver la viabilidad de estos contratos, ¿no? Y también se incluyen los costos para poder verificar el cumplimiento del acordado, porque no solamente es realizar la negociación o la contratación, sino de que esto se ejecute tal cual se ha establecido en el contrato. Si no, se pueden iniciar otros tipos de costos, como son los de iniciar algún tipo de demanda para el cumplimiento de lo pactado en el contrato, ¿no? Y finalmente tenemos los costos de coordinación, de ejecución también, que son aquellos costos para organizar, para coordinar, para ejecutar los insumos o los procesos que requieran para obtener el bien o el servicio deseado, el que sea contratado. Por ejemplo, la comunicación que pueda haber, ¿no? Para la ejecución, quizás llamadas por teléfono, o también el transporte, dependiendo del tipo de bien o de servicio que se está contratando. Esto sería principalmente el desarrollo respecto a los tipos de costos de transacción que pueda desarrollar una empresa. Como les comento, estos son los costos relacionados a todo tipo de transacción, dentro de los cuales tenemos los costos legales, principalmente en el tema de contratación, o también de coordinación, en algunos casos para la verificación. Perfecto. Ahora sí pasamos a las preguntas. Sí. Ya. La pregunta de Alex Huánuco Guzmán. ¿Los gastos de marketing que realiza una empresa estaría considerado como costo de transacción? Va a depender mucho del tipo de empresa, ¿no? Y cuál es el servicio que quieran realizar y con qué tanta frecuencia lo van a realizar. Si está, por ejemplo, si es un costo permanente que siempre que ha planificado, está presupuestado para que siempre la empresa tenga estos gastos, no sería un costo de transacción, sino un costo de coordinación, porque está bastante relacionado con la producción del servicio. No obstante, si es un poco más habitual, sí estaría dentro de los costos de transacción, porque es una relación más que tiene la empresa. A ver, aquellas actas que han sido suscritas en estas etapas de crisis de forma virtual se tendrían que legitimar mediante una suscripción general para una mayor seguridad jurídica. ¿Lo vuelvo a repetir? Sí, por favor. Ya. Aquellas actas que han sido suscritas en esta etapa de crisis de forma virtual se tendrían que legitimar mediante una suscripción general para una mayor seguridad jurídica. Bueno, nuestra Ley General de Sociedades sí permite el tema de realizar actas virtuales o sesiones virtuales, no presenciales, ¿ok? No obstante, va a depender bastante del estatuto social de la empresa, ¿no? Sí, siempre es recomendable poder hacer un acta en el cual se pueda reconfirmar los acuerdos que hayan tenido. Realmente no lo recomendaría como necesario, pero va a depender bastante del estatuto de esta empresa para poder ver cuál sería el método necesario para, en todo caso, estar seguros de esto. Más allá de ello, recordemos que si es siempre universal, las probabilidades de riesgo que pueda tener siempre son mínimas, ¿no? Porque están firmando o participando todos los accionistas.
Así que depende mucho de cada tipo de junta que se haya realizado, si ha sido universal o si ha habido algún tipo de quórum o convocatoria, qué es lo que señala el estatuto. Todos estos desarrollos lo vamos a ver más adelante en otras sesiones en las cuales ustedes van a poder conocer que existe una serie de requisitos para poder convocar a las juntas generales de accionistas, ¿no? Incluso cuando son no presenciales, va a depender también si son empresas quizás relacionadas a SMB o SBS, quienes ahora han sacado normas específicas que regulan el tema de que se puedan realizar juntas de accionistas no presenciales en estas épocas de pandemia, ¿no? Así que esa pregunta es bastante amplia y deberíamos tener un poco más de datos para poder llegar a una respuesta concreta. Mientras tanto, va a depender del tipo de sociedad también. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué tan implementada se encuentra la firma electrónica en las sociedades? Bueno, más allá que algún tipo de norma específica, ¿no? Para la firma electrónica dentro de las sociedades, la ley de firma electrónica o digital en nuestro país, que está regulada desde el 2007, si no me equivoco, es de manera general, es para todo tipo de contratos, no solamente para el tema de juntas, y claramente también podría ser aplicado acá. Y en este punto creo que es bastante oportuno aclarar que existen diversos tipos de firmas, ¿no? Quizás ahora en esta época que se ha visto un poco más tocado el tema, ¿no? Firmar un documento en original y luego escanearla, si bien es cierto, es un tipo de firma electrónica, ¿no? No te da, digamos, un nivel de seguridad para poder realizar un contrato de manera plena. Entonces, acá podemos encontrar tres tipos de categoría. Uno que es la firma digital, que es aquella que requiere de una certificación, que está totalmente aceptada, que es o que es igual, mejor dicho, tiene el mismo valor legal que una firma manuscrita en original. ¿Por qué? Porque te permite identificar a través del certificado, a través de los códigos QR y toda la tecnología que hay detrás de este tipo de firmas, ¿no? Verificar la identidad del firmante y de que el documento que se está firmado es el mismo o es el aceptado por el firmante, ¿no? Luego también tenemos las firmas electrónicas, que son aquellas que se utilizan a través de tokens, por ejemplo, en el caso de los bancos, o de claves digitales que te llegan al celular o al correo electrónico, ¿no? Y finalmente tenemos las firmas digitalizadas, que son aquellas, como les comentaba, que es firmar el documento y luego escanearlo, ¿no? Entonces, esta distinción de firmas, todas están aceptadas en el Código Civil. En el Código Civil se señala que la aceptación, que es lo importante en el contrato, ¿no? Puede realizarse de manera electrónica también, y eso implica que las tres tipos de firmas están aceptadas, pero más allá del momento de la aceptación es ver que no sea luego desconocida este tipo de firma en el caso de contratos, y es importante ahí saber el nivel de riesgo que puede tener cada tipo de contrato cuando utiliza esta firma. Esto, como le comento, es de manera general, no es necesariamente o no es específico para el tema de juntas, sino es bastante general porque la norma peruana es general. Muchísimas gracias por la ponencia de hoy. Estuvo muy buena. Gracias a ustedes. Muchas gracias.